Bueno, buenas noches, buenas tardes. Sí, de todas formas, de acuerdo como estén allá, entonces, sí, buen día o buenas tardes, buenos días. Bueno, entonces, pues el tema que vamos a tratar es el balanceo por tanteo o simple inspección. Hay que tener en cuenta que en química existen dos conceptos que son muy diferentes: la de reacción química y la de ecuación química. Pues la reacción química podríamos decir que es todo lo que sucede pues en el laboratorio, digamos la interacción física entre los elementos, o sea, las mezclas o las reacciones que se hacen pues en el laboratorio. Mientras que la ecuación química es como, digamos, una forma abstracta de representar esa reacción química que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, hay un problema, por ejemplo, tomemos la reacción química del agua, por ejemplo. Ya todos saben eh, que el agua reacciona eh, como producto entonces de la reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? En presencia de un catalizador. El hidrógeno, el hidrógeno molecular, ¿sí? Gaseoso, con el oxígeno, y va a producir agua, presencia de platino, ¿sí? Porque espontáneamente pues no ocurre la reacción, hay que catalizarla, ¿sí? Bueno, entonces la reacción química es que el hidrógeno reacciona con el oxígeno, o sea, tenemos el gas de hidrógeno y el gas de oxígeno, los mezclamos en presencia de platino y va a producir agua. Sí, esa es la reacción química, lo que ocurre en el laboratorio. No obstante, pues, a representar la reacción química, digamos, de forma abstracta, así como lo tenemos aquí, eh, miramos que a primera vista no se cumple con algunos conceptos, fundamentos, ¿sí? de la química, por ejemplo, como la conservación de la masa y la energía. Pues aquí miramos que, por ejemplo, tenemos dos átomos de hidrógeno. En los productos, acá en los reactivos, los productos solamente tenemos dos. Bueno, ahí sí coincide. Pero en el caso del oxígeno, acá tenemos dos y acá solamente uno. Bueno, o sea, haciendo un balance, pues, entonces reactivos y productos. Entonces tenemos que por acá hay dos átomos de hidrógeno en los reactivos, hay dos átomos de oxígeno, pero acá en los productos tan solo hay dos átomos de hidrógeno y uno solo de oxígeno. O sea, que a simple vista pues hay una contradicción, ¿no? Entonces, o sea, digamos, para resolver esta contradicción, entonces eh, existe un procedimiento que se llama balanceo de ecuaciones químicas, que consiste en colocar un coeficiente que equilibra que equilibra este balance, ¿no? Entonces, pues, eh, por ejemplo, entonces a simple vista, pues nos damos cuenta que aquí hay dos y dos, entonces es más fácil aquí, digamos, o sea, digamos que sé que hay dos de hidrógeno, entonces acá, sí, entonces, bueno, partiendo del oxígeno, pues tenemos que acá hay dos y acá hay una, entonces yo le pongo un coeficiente que multiplica toda la molécula. O sea, la molécula es una sola entidad química, ¿sí? Entonces no podemos mirarlo independientemente. O sea, lo que yo le multiplique aquí multiplica toda la molécula, multiplica tanto al hidrógeno como al oxígeno, ¿sí? Entonces, al yo colocar este coeficiente numérico aquí delante de esta molécula, obviamente pues me va a alterar los valores, ¿sí? Entonces aquí donde se habla del tanteo y la simple inspección. Entonces yo al colocar este 2 aquí se me altera pues la cantidad de hidrógenos que hay acá en los productos. Que ya ahora entonces va a ver si hay dos moléculas, ¿sí? Entonces pues este coeficiente se entiende como la cantidad de moléculas, la cantidad de moles. Entonces hay dos moléculas, entonces va a haber, y en cada molécula hay dos hidrógenos, entonces tenemos como total cuatro átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, como acá en los reactivos tenemos tan solo dos, entonces lo que tenemos que hacer es balancear. Entonces, balancear es simplemente poner los coeficientes
por simple inspección, o sea, pues no hay un procedimiento, digamos así, un procedimiento estandarizado, pero bueno, eh, entonces ponemos coeficientes para que el balance sea correcto, el balance de átomos entre los reactivos y los productos. Entonces, eso es lo que se le llama balanceo, ¿sí? Balanceo de ecuaciones químicas. Bueno, entonces yo diría, bueno, pero por qué no alterar los numeritos de abajo, los subíndices? ¿Sí? Y la respuesta es que no es posible porque se altera la identidad de la sustancia. O sea, yo aquí no puedo poner un 4 por ejemplo, ¿sí? Porque si yo pongo un 4 ya no sería la sustancia química, o sea, que reacciona obviamente, o sea, o que participa en la reacción química. Porque tengan en cuenta que, o sea, que una ecuación química es un vivo reflejo de una reacción química, ¿sí? Y yo no puedo alterarla, ¿sí? Y ya a nivel, digamos, mundial, ya se sabe que el hidrógeno se representa así. Entonces yo no puedo ponerle un 4 aquí debajo, no señor, eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces lo que sí puedo hacer es poner coeficientes. Como ya sabemos de álgebra que los coeficientes son valores que multiplican pues a una constante literal o a una variable literal. Eso serían los coeficientes. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esos valores. Entonces aquí ya habríamos balanceado correctamente nuestra ecuación. Sí, pero entonces cuando el problema es muy grande, entonces digamos que estos tics se quedan cortos, ¿sí? Entonces, para ecuaciones más complejas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tener un método, un algoritmo que vamos a seguir para entonces poder, digamos, balancear adecuadamente una reacción química. Entonces, por ejemplo, tomemos la reacción química del clorato de potasio. El clorato de potasio, al calentarse, libera oxígeno y produce una sal que es el cloruro de potasio. Eso es una reacción química que ya está estandarizada y no se puede modificar. Las reacciones químicas pues tienen una identidad propia y no se modifican fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer entonces con la reacción química? Bueno, el clorato de potasio, si ya lo queremos representar, o sea, para mirar otros datos, esto es muy útil porque pues, uno puede hacer datos cuantitativos. Uno puede hacer cálculos cuantitativos, digo, lo que se le llama estequiometría en la química. Pues la estequiometría es una rama de la química que hace cálculos numéricos de todo tipo sobre las reacciones químicas, ¿sí? Entonces, entonces digamos que el clorato de potasio ya sabemos eh, por, sabemos por nomenclatura que el clorato de potasio va a ser una sustancia así como esa. Entonces, el clorato de potasio, entonces tenemos el potasio y es una sal obviamente, pues tenemos el clorato de potasio. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces reacciona en presencia de calor. El calor se representa así como un triángulo y me va a producir cloruro de potasio más oxígeno. Listo, entonces aquí tenemos, vea, hacemos el balance, por acá lo hacemos. Entonces miramos a ver el balance, pues ese es el primer paso, hacer el balance, a ver si está bien escrito. Lo otro, pues aquí la primera regla que nos dice de balanceo dice que se escribe la ecuación correctamente y se identifican todos los reactivos y productos. Bueno, entonces ya yo escribí aquí, se supone que la ecuación está escrita correctamente. Sin embargo, vamos a hacer cualitativamente, vamos a hacer digamos un conteo, ¿sí? Un balance cuantitativo al menos, o sea, no numérico, sino si están presentes o no los elementos a ambos lados de la ecuación química. Entonces tenemos por un lado los reactivos y tenemos por otro lado los productos. Entonces en un lado tenemos el potasio, del otro lado también tenemos potasio.
Eso quiere decir cualitativamente, porque ya no me estoy metiendo con números. ¿Sí? Entonces el cloro lo tenemos de un lado, el cloro lo tenemos del otro lado. El oxígeno lo tenemos de un lado, el oxígeno lo tenemos del otro lado. ¿Sí? Entonces cualitativamente la ecuación está bien. ¿Sí? Sin embargo, cuantitativamente, ya hablando de números, no está bien. ¿Sí? Porque por ejemplo acá tenemos un cloro, bueno, un potasio, un cloro, pero acá tenemos 3 oxígenos y acá tan solo 2. Bueno, entonces dice, bueno, se escribe la ecuación correctamente, bueno, ya está escrita correctamente, sin embargo no está balanceada. ¿Sí? Hay veces que ya las ecuaciones vienen balanceadas ya de antemano, o sea, no hay que hacerle nada, solamente dejarla así, pero en este caso no está balanceada porque los números no coinciden, o sea, el balance no coincide. Recuerde que una ecuación química pues tiene reactivos y productos, ¿sí? Entonces, la cantidad de elementos que están en los reactivos y la cantidad de elementos que están en los productos no coinciden. Entonces es necesario hacer un balanceo de esta ecuación química. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Sencillo. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, lo que se hace es, pues, dice aquí, dice el procedimiento, dice, al balancear primero aquellos que aparecen una vez a cada lado y con igual número de átomos. Estas fórmulas deben tener el mismo coeficiente, por tanto se pueden balancear después. Entonces tenemos que el potasio tiene la misma cantidad de ambos lados, lo podemos dejar de último. El cloro tiene la misma cantidad de ambos lados y aparece una sola vez. El oxígeno aparece una sola vez a cada lado, pero no tiene los mismos coeficientes. Entonces aquí entramos ya a balancear. Entonces dice luego nuestro algoritmo. Luego se buscan los elementos que aparecen una sola vez, pero con coeficientes numéricos, pero con diferentes números de átomos. Ese es el caso del oxígeno, para este caso. ¿Sí? Por último, se balancean aquellos elementos que aparecen dos o más fórmulas del mismo lado de la ecuación. O sea, ya si aparecen varias veces, entonces ellos se balancean de último. Entonces tenemos el oxígeno, entonces lo tenemos aquí. Entonces la regla dice que lo demás lo podemos dejar de último, entonces balanceo primero el oxígeno. Entonces aquí tengo 3 y acá tengo 2. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, poniendo el 3 de este lado y pasando el 2 a este lado. Es un truco. Entonces ahora me quedan 6 oxígenos acá de este lado y me quedan 6 oxígenos de este lado. ¿Sí? Pero al poner yo este 2 aquí, automáticamente se me desbalancea lo demás. ¿Sí? Entonces ya el potasio ya no quedaría con la misma cantidad en ambos lados, sino que del lado de los reactivos tiene 2 potasios, mientras que acá tiene tan solo 1. Entonces, ¿qué hago? Le pongo un 2 aquí. ¿Sí? Entonces al poner el 2, entonces este 2 multiplica toda la molécula, recuerde. ¿Sí? Que si yo no veo el más es porque es una sola molécula. ¿Sí? Entonces en una reacción química, digamos, las sustancias se diferencian unas de otras por medio del más. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, aquí ya miramos, entonces hacemos el balance, ¿sí? Como los bancos, entonces verificamos, entonces miramos que hay 2 cloros y 2 cloros a este lado. O sea que ya tenemos ya la ecuación balanceada. ¿Sí? Entonces se cumplió con todo el procedimiento. Entonces este sería el balanceo por tanteo. Bueno, buscando otra ecuación química, vamos a buscar otra ecuación química a ver. ¿Sí? Entonces casi siempre dicen los muchachos que el profesor siempre hace los ejercicios fáciles y ellos hacen los ejercicios difíciles. Bueno, vamos a ver un ejercicio un poco más complejo. Entonces tenemos aquí el ácido nítrico. ¿Sí? Este es el ácido nítrico que reacciona con el ácido sulfhídrico, ¿sí? Y produce monóxido de nitrógeno más azufre más agua. Hay otro tipo de información que tienen las ecuaciones químicas, se escriben entre paréntesis ahí debajito. Entonces, por ejemplo, el ácido nítrico viene en solución acuosa, yo le pongo AC, eso significa solución acuosa. Este señor de acá tiene la presentación de un gas, ¿sí? Un gas, entonces se le pone ahí gas, ¿sí? O también solución acuosa, también puede ser. Bueno,
Este de acá es un gas. Ese ya es un sólido. Y el último, el agua, pues casi siempre. Pues las reacciones químicas, el agua la tenemos en varias presentaciones. La podemos tener en presentación líquida o gaseosa. En este caso se produce en forma líquida. Bueno, entonces empezamos a balancear. Entonces, ¿qué nos dice? Buscamos los que aparecen una sola vez a cada lado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál tenemos que aparecen una sola vez? Pues tenemos aquí el azufre, lo podemos dejar de último porque aparece una sola vez a cada lado, la misma cantidad. El oxígeno sí que no, vea, el oxígeno ya aparece aquí una sola vez, pero acá en los productos aparece dos veces. ¿Sí? Entonces no lo tocamos, lo dejamos de último. El nitrógeno, bueno, el nitrógeno aparece una sola vez, pero ya está balanceado. ¿Sí? Sí, entonces aquí aparece una sola vez a ambos lados, pero no tiene la misma cantidad, el mismo número. El hidrógeno aparece, de acá aparece dos veces, entonces, y acá una sola vez. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, sí, seguimos con el procedimiento. Entonces aquí tenemos que podemos empezar por el oxígeno o por el hidrógeno, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, empecemos por el hidrógeno, por ejemplo. Entonces, bueno, el hidrógeno es muy sencillo porque, o el oxígeno, por ejemplo, ¿sí? Podríamos comenzar por cualquiera de los dos. Pero por comodidad, yo voy a comenzar por acá. Vamos a comenzar por el hidrógeno, ¿sí? Bueno, entonces el hidrógeno, sencillo. El hidrógeno le ponemos aquí un 2, ¿sí? Entonces aquí me quedaría, como aparece una sola vez acá, entonces me quedarían 4. Y acá, entonces ponemos un 2 y me quedarían 2 más 2, 4. Bueno, eso es otra cosa a tener en cuenta. ¿Cuándo multiplica y cuándo se suma? Bueno, cuando son elementos que son los mismos elementos o los mismos átomos, pero están en moléculas distintas, ¿cómo sé yo que es una molécula distinta? Por este más, ¿sí? Entonces se suman, ojo. Pero cuando el número multiplica una sola molécula, en este caso se multiplica por cada uno de los átomos. Entonces voy a hacer aquí el balance aquí abajito. Reactivos, productos. Bueno, entonces estamos con el hidrógeno. Bueno, entonces decimos que 4 hidrógenos reactivos, 4 en los productos. 4 hidrógenos. Bueno, pero entonces es que balancear entonces el hidrógeno, entonces me balancea el oxígeno. ¿Sí? Entonces yo tengo acá, tengo, tengo el oxígeno, tengo estos, tengo prácticamente 3, ¿sí? Entonces sería, ¿por qué? Porque acá hay 1 en los productos, digo. Acá hay 1 por 2 da 2 más 1, 3. ¿Sí? En el momento tengo 3 sin balancear. Y acá tengo 6. Entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? Entonces me faltarían 4, ¿no? Me faltarían 4. Entonces, si yo pongo aquí si pongo un 4, entonces se me balancea todo. Entonces me balancea, entonces quedaría 4 por aquí, 2, 6. ¿Sí? Se balancearía el oxígeno, pero se me balancea entonces el otro. Bueno, entonces como se llama tanteo, entonces por el caso del hidrógeno no tuve mucha suerte, entonces voy a empezar a balancear el oxígeno, ¿sí? Para ver qué pasa. Sí, entonces vamos a empezar a balancear el oxígeno. Bueno, entonces habíamos dicho que este era gas, esto era un sólido y esto es líquido. Bueno, entonces balanceamos los oxígenos. Podemos empezar por el hidrógeno o por el oxígeno indistintivamente. Entonces, como esta aparece una sola vez aquí y dos veces acá, intentemos por aquí a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues ponemos aquí un 2. ¿Sí? Entonces, el mismo 2 que habíamos puesto para el oxígeno. Y acá ponemos
aquí vamos a colocar entonces, bueno, el 2 aquí no, por tanteo, entonces tanteo quiere decir que balance, o sea, que pruebo con diferentes números, coeficientes. Entonces si coloco aquí un 4 y luego acá un 2, ¿sí? Entonces aquí quedaríamos con oxígeno, entonces quedaríamos 6 de un lado, ¿sí? 6 de un lado, entonces 4 y por acá 2. De tal forma que si yo pongo un 2 aquí, automáticamente se me balancea el oxígeno y me quedaría en 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 2 multiplica al 3. Ya luego es mucho más sencillo. Entonces tenemos acá que en el caso del hidrógeno, que hay que balancear el hidrógeno primero antes que los demás. Entonces tendríamos acá 8 hidrógenos en los productos, ¿sí? Mientras que acá en los reactivos por el momento tengo 4, ¿sí? Entonces, pero sin embargo yo puedo jugar con el coeficiente del ácido sulfhídrico. Entonces, ¿cómo? Tengo acá 2, entonces me faltarían para completar 8 de los productos, me faltarían de 2 hasta 8, me faltarían 6. Pero entonces tengo aquí un múltiplo, entonces el coeficiente que ponga aquí debe ser un múltiplo de 2 que me dé 6, ¿sí? Entonces, para que quede balanceado, entonces el múltiplo de 2 que me da 6 es 3, ¿sí? Entonces automáticamente 3 por 2, 6, y acá quedarían 2 hidrógenos, entonces serían 8, y aquí se balancea nuestro hidrógeno. Bueno, el último que me hace falta por balancear es el azufre, porque acá quedan, entonces, en los reactivos quedan 3 azufres, ¿sí? Y acá queda uno solo. Entonces, aquí se balancea colocando un coeficiente, que es el 3, y automáticamente tenemos todo balanceado, ¿sí? El nitrógeno, bueno, acá hay dos nitrógenos, ya el nitrógeno estaba balanceado, tenemos dos nitrógenos del lado de los reactivos y tenemos dos nitrógenos del lado de los productos, ¿sí? Y ya nos quedaría todo balanceado. Entonces tenemos cuatro elementos, ¿sí? Cuatro elementos que interactúan en las diferentes sustancias para producir estos productos, ¿sí? Entonces este sería el resultado, esta sería la ecuación balanceada, ¿sí? Bueno, aquí yo me volé la primera parte, que era hacer el balanceo cualitativo, entonces no está de más siempre hacerlo, aunque ya yo sabía de antemano que la ecuación estaba bien escrita. Entonces, ¿en qué consiste el balanceo? Digamos, sí, el balance cuantitativo. Entonces miro que los elementos estén a ambos lados, ¿sí? Tengo hidrógeno acá, a ambos lados de la ecuación química, o sea, los reactivos y los productos. Si tenemos nitrógeno acá a este lado, nitrógeno aquí, nitrógeno acá. Oxígeno también tenemos, azufre también tenemos. Listo, y eso es todo en cuanto a balanceo por tanteo. Cabe resaltar que en cuanto a balanceo por tanteo, pues no hay un procedimiento estandarizado. Como bien ustedes se dieron cuenta, pues aquí en el caso del hidrógeno y el oxígeno, pues ahí tuve, como quien dice, un pequeño problema, pero hace parte de este método, precisamente porque se llama tanteo. Y tantear es que tú no conoces de antemano cuál es el número que vas a colocar. Pero claro que hay unas normas ya establecidas, ¿sí? Unas normas que rigen este proceso. Entonces aquí las tenemos. Se escribe primero la ecuación y se identifican todos los reactivos. Al balancear primero aquellos elementos que aparecen. ¿Sí? Aquí faltó una vez a cada lado y con igual número de átomos. Estas fórmulas deben tener el mismo coeficiente, por tanto se deben balancear después. Luego se buscan los elementos que aparecen una sola vez pero con diferente número de átomos. Se balancean de inmediato. Por último se balancean aquellos elementos que aparecen dos o más fórmulas del mismo lado de la ecuación. Entonces, si uno sigue este procedimiento, pues probablemente no tenga muchas dificultades al balancear, ¿sí? Al hacer el balanceo de ecuaciones. Entonces, esto es lo que pues tenía que compartirle
en cuanto, en cuanto a este tema. ¿Sí? Entonces, pues voy a dejar unos ejercicios muy sencillos para que tengan en cuenta. Entonces, en la guía de estudio en casa, pues ahí pondré los ejercicios, ¿sí? Para que balanceen por tanteo sí, unas ecuaciones químicas que yo les voy a proponer.